Hola, buenos días a todos los que están conectados. Gracias por estar aquí, gracias por el interés y por participar con nosotros. Les doy la bienvenida a este conversatorio denominado Patrimonio y Turismo Sostenible en contexto de pandemia. ¿Ya? Este conversatorio está en el marco de nuestro programa de Magíster de Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible de la Universidad Autónoma de Chile y tiene como finalidad dar inicio a nuestro año académico 2021 para sus versiones 2 y 3 de este magíster. ¿Ya? Tenemos el agrado de recibirlos en este conversatorio y esperamos les parezca interesante, puedan participar con sus preguntas y puedan sacarle el mejor provecho a este seminario. Este conversatorio es principalmente una invitación a aprovechar el contexto que nos aqueja actualmente para poder hablar de la importancia de la investigación en patrimonio y turismo y la importancia de generar conocimientos en estas líneas que nos permitan desarrollar y asegurar un turismo sostenible, tanto a escala local como a escala nacional. Para ello contamos con dos grandes invitados, la doctora Josefa Mata y el doctor Víctor Chalet, a quienes presentaré en extenso en unos minutos. Pero antes de todo queremos dejar con ustedes unas pequeñas palabras de inicio y de bienvenida de don Esteban Barahona Jiménez, subdirector comercial y de gestión de procesos de la Dirección Corporativa de Desarrollo y Posgrado, en donde está inmerso nuestro programa de magíster, quien les dará una pequeña bienvenida en nombre de nuestra universidad. Estimado Esteban. Muchas gracias, Roberto. En primer lugar, agradecer al programa por la invitación y, bueno, darle la bienvenida al año académico a nuestros estudiantes a nombre de la Dirección de Posgrado, y también agradecerles por haber confiado en la universidad y en el programa en sí. Ya, también agradecer a nuestros expositores que hoy día van a sostener este conversatorio. Y bueno, esto se enmarca dentro de las alternativas que da la universidad a temáticas atingentes que están muy en boca en nuestros tiempos. ¿Ya? Sé que por la pandemia ha sido un año complejo, el año 2020 fue un año muy complejo, y tengo que decir que este es un programa pionero en su área por su modalidad. Es de los programas que partió con una modalidad blended y ha sido catalogado como pionero entre la universidad por su semipresencialidad. Ya tenemos 3 versiones del programa, estamos muy contentos y esperamos este año con certeza tener el segundo semestre una 4ª versión. Bueno, les quiero comentar un poquito qué es lo que tenemos también para este año como dirección de posgrado. Siguiendo la línea ya del programa, tenemos un total de 30 programas que son en modalidad a distancia. Hemos pasado el foco de los programas de posgrado a una modalidad a distancia o e-learning, y dentro de ello tenemos 15 magíster, 3 especialidades odontológicas, que estas son en modalidad presencial, y la oferta en este caso de diplomado ha crecido considerablemente a 30 programas. Así que le hemos puesto el foco a los programas a distancia en una plataforma nueva que inauguramos el año pasado, con una plataforma Canvas que se adapta muy bien a los requisitos y al contexto que nos ha dado la pandemia. Así que nosotros contentos de contar con ustedes, contar con los expositores, y de verdad desearles el mejor éxito este año académico que inicia este 2021, y esperar que pronto retomemos a la normalidad dentro de lo que se pueda, para poder contar con ustedes, y ojalá volver en la universidad a contar con ustedes en nuestras aulas, que se ve muy extraño. Yo estoy ahora en la universidad y se ve muy extraño una universidad sin alumnos. Es como un concepto muy, muy abstracto y algo que nadie se había imaginado. Ya son prácticamente más de un año que no tenemos alumnos en nuestra universidad, y me encantaría que volvieran los estudiantes que pudiesen hacerlo. Así que les envío a todos un abrazo a la distancia, a cuidarse mucho, y espero poder seguir participando de estos eventos que son muy interesantes. Muchas gracias, Esteban. Como decía Esteban, este programa está inmerso en una alta gama de programas que tiene nuestra universidad, y el cual pueden ustedes visualizar a través de nuestras páginas web y de nuestras redes sociales. Esta red social también de posgrado Universidad Autónoma, en las cuales pueden encontrar información.
Junto con ello, me gustaría ahora darle la palabra a una amiga, contarle el contexto en nuestro magíster de gestión del patrimonio y turismo sostenible, como bien saben nuestros alumnos, pero también para las personas que se conectan fuera del programa. Es un programa que tiene la posibilidad, al final de conseguir su título de magíster de nuestro programa, de poder optar a una posibilidad de desarrollar la doble titulación con el máster de gestión del patrimonio desde el municipio de la Universidad de Córdoba, España, a través de un convenio que hemos desarrollado y que hemos trabajado durante bastante tiempo y que seguimos afianzando cada vez más con estas vinculaciones y, por ejemplo, con estos conversatorios. Así que es un agrado para mí presentar a una amiga, a la directora del Máster de Gestión del Patrimonio del municipio de la Universidad de Córdoba, España, la doctora Ángeles Jordán. Querida Ángeles. Pues buenos días allí en Chile y buenas tardes aquí en España. Y para mí es un honor poder participar en este conversatorio y agradezco mucho a la Universidad Autónoma de Chile pues el interés que siempre ha mostrado en establecer lazos de unión con España, en concreto con Córdoba, a través del convenio. Es verdad, como dice el profesor Roberto, que hemos estado mucho tiempo perfilando este convenio, pero afortunadamente pues ya lo tenemos en práctica, porque ya el año pasado pues hubo un alumno español que hizo el máster, la doble titulación con Temuco, con la Autónoma de Chile. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy buena. Yo luego estuve hablando con él y estaba muy contento de la experiencia que había tenido y sobre todo de la formación. Entonces, yo lo que les quiero hacer ver es la oportunidad. Por supuesto, para aquellos que puedan venir a España cuando todo esto termine y ya se empiece a poder mover la gente, porque creo que España, por su rico patrimonio y por su experiencia en turismo, en gestión del patrimonio, para hacerlo sostenible y demás, creo que es bueno conocer otra experiencia fuera del país, ¿no? Por supuesto, igual para nuestros alumnos sería una auténtica oportunidad conocer el riquísimo patrimonio, no solo monumental, sino también natural que tiene un país como Chile, ¿no? Con una gran diversidad. Entonces yo creo que esto para los jóvenes ahora mismo es una oportunidad de crecimiento, no solo a nivel profesional y formativo, sino también a nivel personal. Son experiencias que marcan la vida y que ya no se vuelven a olvidar. Entonces también quiero hacer especial hincapié en la oportunidad que se les puede plantear a aquellos que elijan hacer la doble titulación con la Universidad de Córdoba, con el máster en gestión del patrimonio desde el municipio, ya que está estrechamente vinculado al programa de doctorado en patrimonio, que tiene dos líneas, una de patrimonio histórico y otro de patrimonio cultural y territorio. También quiero hacer hincapié en que nuestro máster de gestión del patrimonio tiene dos líneas, una de patrimonio cultural y otro de patrimonio natural, porque yo sé que soy muy consciente de que en Chile tienen unos parques naturales y una riqueza paisajística enorme, y entonces puede haber un tipo de alumno que vaya buscando en concreto ese tipo de patrimonio. Bien, pues nuestro máster tiene las dos líneas, tanto línea de patrimonio natural como la línea de patrimonio cultural. Y como iba diciendo, el hacer la doble titulación tiene un doble interés. Por un lado, el obtener una doble titulación con una universidad extranjera, y por otra parte, el poder en un determinado momento plantearse el continuar con un doctorado, que como saben, para cualquier persona tiene un interés muy importante, porque es una forma de crecimiento y no solo a nivel curricular, sino también a nivel formativo. Es muy interesante hacer el doctorado.
y, por tanto, si hacen esa doble titulación, pues después, cuando acaben, o el día de mañana, si se lo replantean, pues pueden hacer ese doctorado. Una vez que tiene la doble titulación, pues es bastante accesible, porque se tendrían que, o sea, únicamente en el máster tendrían que coger las asignaturas que están según convenio con, que serían las transversales de investigación, y ya con eso en un futuro pues podrían enlazar con ese doctorado, ¿vale? O sea que yo veo que ahí tienen una oportunidad que les brinda hacer esa doble titulación, con lo cual pues se lo pueden pensar. Y luego, por otra parte, pues también hay becas. Ahora estuve con Roberto viendo las becas, lo mandamos por correo, las becas que se han convocado para tanto para españoles, o sea, y todos los países iberoamericanos en general, ¿no? España, Portugal y todos los países latinos. Entonces, yo creo que para aquellas personas que quieran trasladarse, viajar, pues también pueden acogerse a la beca, ¿vale? Bueno, por mi parte nada más, darles la bienvenida a este nuevo curso, animarles mucho y bueno, que la verdad que hay que pensar bien lo que uno quiere hacer, pero yo les animo porque la formación ahora está en un momento ideal para seguir formándose y seguir haciendo crecer su currículum. Así que mucho ánimo y deseándoles verles por aquí en cuanto sea posible, ya nos permitan viajar y tal. Que no, pues siempre cabe la modalidad online, que por supuesto estamos ahí para ayudarles lo más posible. Pues nada, muchas gracias por su atención y muchas gracias a la Autónoma de Chile por haberme invitado. Gracias. No, muchas gracias a ti, Ángel. Gracias por el constante apoyo y estar siempre dispuesta a acompañarnos y hacer esta tarea mejor. Bueno, con estas palabras de Ángeles, ahora vamos a dar paso a lo que vinimos, al conversatorio, y es un placer para mí presentarles a la doctora Josefa Mata, quien es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y es académica de la Universidad de Córdoba, España. Es profesora del Máster en Gestión del Patrimonio desde el municipio de la Universidad de Córdoba. Y dentro de sus líneas de investigación se encuentra el patrimonio histórico, cultural, historia del arte y el turismo cultural. Y para poder darnos un contexto de lo que desarrolla ella y lo que se desarrolla en España y especialmente en Andalucía, nos expondrá hoy sobre modelos de turismo cultural y patrimonial en Córdoba y Sevilla. Agradecer primero que todo nuevamente a Josefa por su tiempo y por su disposición, y ahora los dejo con ella. Muchas gracias, Josefa. Buenos días o buenas tardes. En primer lugar, quiero darle las gracias a la Autónoma de Chile por darme esta oportunidad de estar en contacto con todo el alumnado y el profesorado que se encuentra ahora mismo disponible. Darle un ánimo para ese nuevo curso, como han hecho ya mi anterior compañera, y sobre todo que tengan una buena experiencia con este conversatorio que se está realizando. Yo voy a presentar, voy a ver una presentación, a ver si lo puedo poner. En primer lugar, voy a hablar del patrimonio, de un modelo, el patrimonio cultural de Córdoba. En principio, mi presentación iba a versar sobre, bueno, lo había planteado que versara sobre Sevilla y Córdoba porque son los modelos que más conozco, pero debido al corto espacio de tiempo me centraré más en Córdoba y si acaso doy una pasada para que se vea algo del patrimonio de Sevilla. Simplemente voy primero a ver en el contexto en el cual se desarrolla el turista, que es un turista, cómo se ha ido desenvolviendo al paso del tiempo y cómo se ha ido incorporando a los nuevos modelos que han ocasionado el cambio de vida, el cambio de época.
Y luego pues daré unos apuntes también sobre todo los efectos que está teniendo la pandemia en este sector tan importante que tenemos, porque es el motor de la economía. Pues simplemente empezaré dando unas líneas básicas para ver o tener en cuenta los primeros turistas, los primeros personajes que se interesan por estos viajes, que son los viajeros románticos, que se puede decir que son los primeros turistas que vienen a nuestro país. Estos turistas o estas personas están influenciadas pues por esa idea de viajar hacia un país donde existen una serie de tópicos, que los tópicos siguen aún en cierto modo vigentes, porque hoy día los mismos turistas siguen buscando en cierto modo los mismos tópicos que buscaban estos viajeros románticos. Buscan lo exótico, lo diferente, y empiezan a tener una visión un tanto mucho más llamativa hacia todo lo que es referente a Andalucía, precisamente por lo que es de los paisajes. Son personas que van introduciéndose en nuestra geografía, van tomando nota, van apuntando. Son los primeros paisajistas también que van desarrollando y van dando a conocer esta cultura a estos primeros... a otra sociedad que, bueno, sobre todo la inglesa, que en estos momentos, pues, estos artistas formaban parte de los grandes tours que tenían para poder visitar las ciudades de culturas más interesantes de toda Europa. Y bueno, en cierto modo, pues los países más afortunados pues eran los países nórdicos, Italia y España, y lo que es Grecia y todo, y Portugal, se quedaron un poco más relegados más tarde, quizás por esos tópicos que tenían en nuestra memoria. Richard Ford tenemos que verlo como uno de estos personajes que se introdujo en nuestra cultura, no solamente viendo el nivel, el paisaje, sino también conviviendo, vistiendo y haciendo de alguna manera que un modo de vida diferente de lo que se había visto anteriormente. Washington Irving igualmente en sus cuentos con la Alhambra pues empieza a dar a conocer a otras ciudades, a otras culturas, el exotismo con que se contaba aquí en este país. Lord Byron igualmente realizó, como ya he dicho anteriormente, el Grand Tour, y fue pues un enamorado de esta tierra, y bueno, se llegó a vestir también a la moda de esos momentos, y cómo iba todo buscando pues ese aspecto de lo exótico y de lo distinto. El carácter también de la gente también le influyó muchísimo. Mérimée también, conocemos la historia de Carmen, de Mérimée, y cómo a través de distintos escritos pues fue creando un prototipo de mujer, un prototipo de persona que bueno, atractiva hacia los ojos de otras culturas. Entonces, con ese primer inicio podemos decir, y bueno, son bases fundamentales que actualmente se conservan, como este patrimonio cultural, que viene a decirnos que, bueno, que en realidad la cultura, este patrimonio, forma parte de todas las expresiones con que se identifica una sociedad. Y estas expresiones van acorde también con el ámbito, dentro del ámbito tanto material como inmaterial. Entonces empieza un turismo cultural en el cual se va valorando no solamente esos recursos patrimoniales, sino también el concepto de la identidad local. La identidad por lo cual se va dando a conocer ese fortalecimiento de esas ideas. Y esos bienes patrimoniales pues forman parte no solamente de esa identidad nacional, sino también que tiene como base la cultura, sino también una cultura viva del presente y todas las expresiones populares. Expresiones que en algunos momentos no han sido valoradas como tal, pero gracias hoy día a la revalorización que se está dando de todos estos temas, pues se está teniendo en cuenta todo este patrimonio material, tanto material como inmaterial.
Entonces el turismo que conlleva esta serie para que un turismo pues esté vinculado y esté identificado con una buena organización dentro de las ciudades, es necesario que haya en primer lugar un sistema estratégico para que se aproveche ese patrimonio. Sin lugar a dudas, si no existe ese aprovechamiento y una verdadera explotación de esos recursos económicos, no existiría tal patrimonio, porque sería un trabajo totalmente descoordinado. Entonces, el sector turístico y todos los sectores deben de tener una serie de condiciones que deben de unirse, pero para ello debe de estar vinculada por la administración, debe de estar unida, que en muchos casos es el tema que falla, es el poco peso o la poca involucralización que tiene la administración en estos casos. Entonces, contamos que el patrimonio histórico es un factor de desarrollo económico, pero a todos los niveles, sociales, culturales y toda la ciudad. Y por lo tanto es un legado que recibimos de nuestros antepasados y a su vez nosotros tenemos que hacerlo pasar a nuestros descendientes. Es un vínculo que nos une a distintas generaciones y por lo tanto estamos obligados a conservarlo. Hay que utilizarlo también en buenas condiciones, tanto a nivel religioso como civil, y también tiene que tener un aprovechamiento económico, un aprovechamiento que puede generarnos esa fuente de riqueza y, sobre todo, si es un patrimonio bien cuidado. Y de esa manera, pues puede atraer al turismo. Entonces, las organizaciones se ha ido viendo cómo ha ido evolucionando el turismo y la Organización Mundial del Turismo también da una definición, igual que la UNESCO, que empiezan a interesarse por estos valores de la cultura, por el turismo y empiezan a definir, dar una definición propia de qué es un turista. El turista lo concibe la Organización Mundial de Turismo como las personas que están fuera de su residencia, pero por un periodo siempre inferior a un año y por actividades no remuneradas. En algunas ocasiones también incluyen lo que es el término turista al excursionista, pero se considera al excursionista como al turista, pero con un periodo de menos de 24 horas que estando fuera de su residencia habitual. Entonces, estas actividades, lo que es el turismo cultural con lo que es el patrimonio, hay que tener muy en cuenta una serie de actos como el objetivo que hoy día se tiene del turismo, de viajar por gusto, recorrer país, conocerlo, siempre con un tiempo limitado. No es el mismo concepto que se tenía antes del turismo, porque hoy día el turista que se traslada de un lugar a otro tiene pleno conocimiento de dónde va a viajar y se interesa antes por la cultura de esos países. Y además para enriquecerse y además otra vez también para un goce estético, también para un conocimiento y un aprendizaje. En el siglo XVIII este turismo cultural ha ido evolucionando y ha ido, pues, primero por curiosidad, como vimos en los viajeros románticos, que eran por conocer nuevas experiencias, nuevos lugares, pero ya con el siglo XIX y con el siglo XX están mucho más buscando otras nuevas experiencias, otras nuevas sensaciones y sobre todo incluyendo también la cultura y lo que son los bienes naturales. Hoy día el turismo se convierte ya en una necesidad, en un derecho. Es algo que los países necesitan para su desarrollo. Entonces, esa simbiosis entre turismo y cultura es lo que se necesita en las sociedades para crear esa historia natural y cultural y para conocer los distintos pueblos. Es decir, serían unir actualmente tres conceptos que no siempre se dan, porque tendríamos que conocer para preservar y disfrutar de ese patrimonio cultural y turístico de cada país, pero nos encontramos en el dilema de que es muy difícil encontrar el equilibrio entre el turismo y lo que es el patrimonio en sí.
el turismo es considerado normalmente como una actividad económica, como una fuente de riqueza para un país, mientras que el patrimonio es el objetivo de es la materia prima, por decirlo así, de ese turismo, pero hay que conservarlo porque no es renovable. El patrimonio puede llegar a desaparecer si no se consigue ese equilibrio. Por lo tanto, se necesita una serie de estrategias para que ese fomento con el turismo cultural no sea solamente ese factor económico, sino que además tiene que conservar los valores para que permanezcan los valores de ese patrimonio de cada una de las naciones y sobre todo que haya un respeto a la conservación. Eso se hace con la educación, por supuesto, y el conocimiento de esos viajeros para que tengan respeto a los lugares donde va a ir de destino. Y se produzcan más claramente esos intercambios culturales para que se produzcan en esas ciudades con mayor desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, que sin ese respeto a la conservación, pues no sería posible. Es fundamental. Entonces aquí hay una frase que a mí me gusta mucho porque es muy representativa, porque dice que el patrimonio es el puente entre el pasado y el presente. Tenemos que ver cómo al aparecer ese patrimonio como un sector, un nuevo sector económico dentro de la sociedad, no solamente como esa carga presupuestaria al que había que destinar un dinero, sino que también se debe de convertir en ese motor de desarrollo económico y social, un nuevo yacimiento de empleo. Actualmente hay empresas culturales que se están dedicando a que esto se lleve a buen fin. Y sobre todo porque están surgiendo nuevos empleos en los cuales pues todos los futuros también, el futuro de nuestro alumnado puede tener cabida, pero siempre teniendo en cuenta esa conservación y sobre todo esa interpretación que va a ir cambiando y va a ir mejorando con el paso del tiempo, porque a mayor conocimiento y mayor respeto pues será el resultado mucho más positivo y llegaremos a ese comercio especializado en el que se puede convertir el turismo patrimonial. De hecho, es tanta la carga positiva que se le está dando y tanta la importancia a ese turismo que hay unas medidas internacionales que intentan ya evitar esos daños por la masificación del turismo. Por ejemplo, aquí la Carta de Cracovia del 2000 empieza ya a decir o a enseñarnos una serie de principios en la cual la masificación tiene que ir reducida, los aforos tienen que ir controlados, hay también un sistema para actuar en casos de emergencia, es decir, que todo ya a nivel internacional va tomando conciencia no solamente del valor económico y potenciador que tiene el turismo, sino también de ese valor económico y cultural como patrimonio e identidad de todas las ciudades. Igualmente, la UNESCO se ha encargado de realizar distintos congresos y reuniones. Yo solamente he puesto aquí una, quizá de las últimas, que me gusta y me llama la atención porque trata ya sobre el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial ha sido considerado hace relativamente poco tiempo y ahora, a partir de estas convenciones que establece la UNESCO, pues se le da mayor posibilidad a que haya estos intercambios de políticas internacionales, que al fin y al cabo es lo que pretendemos con esta charla y estos coloquios que estamos realizando, para que haya una promoción de esa diversidad cultural y además pues que estén apoyadas todas las manifestaciones culturales. Para esto, bueno, voy a ir un poco más rápido porque veo que el tiempo, hay muchos programas para la gestión que avanza el turismo y una serie de políticas culturales que llevan a cabo. El fin del patrimonio no es exclusivamente turístico. Aquí vemos algunas imágenes en las cuales vemos las aglomeraciones de lugares históricos, artísticos, las masificaciones de Semana Santa. Vemos también como un turismo, si es moderado, siempre va a tener una política mucho más positiva y los beneficios que se obtengan de ese turismo deben ser íntegros, bueno, íntegros no, deben ser compartidos con el patrimonio para que se lleve a cabo esta conservación.
Entonces, bueno, esto ya lo he dicho anteriormente, la materia prima es el turismo, las clasificaciones de estos recursos pues están en museos, manifestaciones culturales, tanto como el folclore y todos los aspectos técnicos y científicos. En cuanto a los recursos del patrimonio artístico de Córdoba, pues simplemente voy a decir por encima pues que es la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, pues tenemos que concedió la Mezquita de Córdoba en 1984, luego el Centro Histórico en 1994 y luego como factores inmateriales la Fiesta de los Patios en 2012, el flamenco también en 2010 y la Dieta Mediterránea en el 2013. Es decir, es de las pocas ciudades que conservan pues ese patrimonio. Aquí les pongo una sesión simplemente para que vean ese patrimonio. Si no lo conocen, pues les invito de que ante la menor oportunidad que haya, que lo visiten. Pues aquí tenemos la Mezquita de Córdoba con todas las ampliaciones desde Aberramán I, segundo, Al-Hakam, bueno, tercero, Almansor y todo ese patrimonio cómo ha ido evolucionando desde la Basílica de San Vicente hasta Mezquita, hasta Catedral. Es decir, que la sinagoga igualmente es situada en la Judería y es la única en Andalucía y la tercera mejor conservada de esta época medieval en España. Podemos admirar pues el patio, la arquería, la yesería. Estuvo pues como la mayoría de estos lugares pues de distintos usos como hospital, como ermita, escuela infantil y solamente en el siglo XIX fue declarada monumento nacional con uso turístico. El Alcázar de los Reyes Cristianos, igualmente una fortaleza palacio en la que conservan restos de muy diversas épocas y bueno pues ha tenido también diferentes usos, unas estructuras también hechas de sillares, con patios, jardines, muy interesante. La capilla de San Bartolomé, que ya mi compañera el año pasado creo que estuvo hablando de ella, es un lugar muy interesante. La capilla es una joya del mudéjar, está unida a la facultad nuestra de Filosofía y Letras. Y se conservan elementos muy ricos dentro de la azulejería, de la yesería y de la pintura. El puente también, un puente romano que ha tenido diversas modificaciones y últimamente pues unas restauraciones no tan afortunadas. También la puerta del puente, que también ha sido reformada, fue realizada durante la visita de Felipe II, es un hecho visitable. La Torre de la Calahorra, donde también se encuentra el Museo de las Tres Culturas. Las caballerizas reales, que tienen lugar cuando la visita de Felipe II, por conservar la pura raza del caballo español. Tiene carácter militar y bueno, coge parte de lo que es el Alcázar y se conservan donde se hacen exhibiciones y con visitas también. Medina Zahara, que está a 8 kilómetros de Córdoba, también una ciudad palatina donde es un símbolo de poder del gobernante. Vemos aquí algunos de los espacios destinados, visitables, con con diversas modificaciones hasta que ya se convirtió en un espacio arqueológico, un centro de interpretación ahí mismo en Medina Zahara, donde se puede localizar pues todo lo que se ha ido encontrando. Los patios, la fiesta de los patios, también dentro del patrimonio inmaterial, pues vemos que se producen durante la primera quincena de mayo. Pueden ser visitados, se organizan también concursos, tienen origen muy antiguo, desde la época romana, musulmano, cristiano, y con una estructura de casas. Estos patios pues tienen unas riquezas también, se hacen en casas unifamiliares, patios de vecinos, y está en distintas zonas de Córdoba. El Palacio de Viana es también muy importante, destaca por su gran esplendor y gran conservación. La figura de Julio Romero, que no se puede destacar dentro del tema de los tópicos turísticos, sobre todo porque es considerado como el creador de ese tipo de prototipo de mujer andaluza, femenina, sensual, pero bueno, no deja de ser solamente una parte de su trayectoria artística porque es uno de los grandes pintores simbolistas que tiene. El río también ocupa un lugar muy importante dentro de la vida de la ciudad y las alternativas nuevas que se han ido realizando pues son visitar el turismo por áreas, no me voy a parar a verlo, aunque tenía la charla mucho más extensa, visitar las zonas por áreas,
donde son las partes más destacadas, con los centros de patrimonio más importantes, hacer rutas, por ejemplo, esta de las iglesias fernandinas, rutas también de las calles y plazas, como del Potro, Corredera, el Cardenal Salazar, que es donde tenemos nuestra universidad, rutas también de convento, porque Córdoba no solamente es la mezquita, sino que tiene otras alternativas, con lo cual hay que el turismo tiene que ir fomentando y añadiendo las rutas también de casas y palacios, que son muy interesantes, ruta también de museos, todo desde arte antiguo hasta arte contemporáneo. También son muy interesantes todas las alternativas que se hacen en verano, se hacían, porque claro, evidentemente ahora todo esto está paralizado, las noches blancas de flamenco, en la cual se reúnen, son actividades que se van en la misma calle, durante el mes de junio se van haciendo, Festival de la Guitarra también de Córdoba, en el cual pues a nivel internacional con artistas de gran prestigio, espectáculos ecuestres, todo esto de dentro de las caballerizas, también iconografía, un espectáculo también sobre el caballo, todo utilizando los tópicos antiguos, pero reutilizándolos actualmente. Sin olvidar las tres culturas, las noches del Ramadán, pues se hacen pues talleres, conciertos, exposiciones, visitas nocturnas a la Catedral de Córdoba, que igualmente fue inaugurada en el 2010 y actualmente pues tampoco, ruta del Tempranillo, es decir, tenemos una variación bastante común y bastante rica dentro. Y también existe una serie de aplicaciones turísticas en la cual el patrimonio es mucho más fácil para el visitante. Una ruta gastronómica que igualmente es interesante porque se busca no solamente la gastronomía tradicional, sino también otras nuevas alternativas. Y bueno, de Sevilla, como ya he dicho anteriormente, voy a pasar un poco porque, bueno, sabéis las fuentes importantes que tiene de patrimonio, pero junto a la catedral, el Arcasa, el Archivo de India, el Archivo Arqueológico, Museo de Arte, Bellas Artes, fiestas y tradiciones, que como he comentado anteriormente, muchas de ellas o todas ellas se han paralizado actualmente con el COVID y repercute muchísimo para el turismo, las fiestas tradicionales como la feria igualmente, la gastronomía, todo esto, la repostería, es decir, y también se hacen unas rutas alternativas para conocerlo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues aparte de lo que hemos dicho, de los esfuerzos que hay que hacer por los sectores públicos, sobre todo para mantener y proteger este patrimonio, pues tenemos aquí, que esta es la última imagen, que ya los efectos del COVID, se puede decir que todas estas pretensiones o todo este panorama de turismo cultural pues se ha venido abajo, ha desaparecido completamente. Aquí, por ejemplo, vemos una evolución de los alojamientos hoteleros en Andalucía, cómo han evolucionado desde el año 19 al 20, cómo están paralizados continuamente, no hay viajeros, no hay y extranjeros sobre todo. Entonces, actualmente las políticas de los ayuntamientos lo que están haciendo es fomentar y actualizar lo que es el turismo local y los turismos de la comunidad, ya que es difícil, sobre todo, las movilizaciones. Y también hay una puerta abierta al turismo rural de cada una de estas localidades y a la naturaleza, un turismo mucho más abierto, pero mucho más cercano. Como repercusión, pues a todo esto, pues decir que los resultados son bastante caóticos porque la plantilla de hoteleros pues se han reducido al 50%, se han perdido del 75 al 100% debido a las empresas, a los costes de personal, a la presión fiscal, a las nuevas medidas que ha habido que imponer, a las restricciones horarias, a los aforos, a la insuficiencia de ayuda. Y también porque hay que reorganizar o reorientar el negocio de otra manera. Algunos han abierto nuevos canales y están sirviendo comidas a domicilio, pero no por eso deja de ser un verdadero desastre. Y ahora pues se puede decir que en Córdoba hay una pérdida de 900.000 turistas, los museos una pérdida del 73% de visitantes y la mezquita catedral con una pérdida del 75,80%. Es decir, todo el patrimonio, el rico patrimonio que hemos visto y ha formado parte de esta economía de estas ciudades, pues ahora mismo estamos a la espera de que, bueno, si se normalice un poco las cosas, porque de lo contrario es realmente lamentable el estado de nuestro patrimonio y no sabemos cómo puede quedar en el tiempo. Eso es todo. Muchas gracias y disculpen si me he alargado el tiempo.
Muchas gracias, Josefa, por hacerlo tan rápido. Disculpa haber acotado tanto el tiempo, pero muchas gracias por tu presentación. Le recuerdo también a los oyentes quienes están viendo la exposición que después viene un conversatorio, así que podrán hacer sus preguntas, también los profesores complementar lo que no hayan expuesto. Y el tema es muy interesante, como vieron ahí muchas las fotografías, las imágenes, Córdoba y Sevilla tienen mucho que ofrecer, así que seguramente estarán varios esperando que abran las puertas para ir a hacer turismo. Y como ven, como llevan años también trabajando en temas de gestión, tienen mucho más planificación y ofertas bien planteadas, la mayoría, como todos. Para poder recibir al turista. Así que ahí hay una buena lección y cosas que podemos aprender y que en Chile se pueden aplicar. Así que es un tema súper interesante y también lo invito a conocer Andalucía cuando puedan y si no, a tenerlo programado. Bueno, ahora me toca presentar a otro amigo, ahora desde México, el profesor, el doctor Víctor Chalé, quien es doctor en turismo por la Universidad de Anáhuac, México, es director general adjunto en el Instituto de Competitividad Turística de la Secretaría del Turismo de Gobierno en México y ha trabajado como consultor independiente para la Organización Mundial del Turismo. También es coordinador de la licenciatura en Administración Turística de la Facultad de Turismo y Gastronomía en la Universidad de Anáhuac y sus principales líneas de investigación se enmarcan dentro de gestión de destinos turísticos, desarrollo de productos turísticos y desarrollo turístico sostenible. Hoy nos expondrá la gestión planificada de los destinos turísticos. Muchas gracias nuevamente, Víctor, por tu participación, por tu interés y por tu tiempo, y te dejo con nuestros invitados. Muchas gracias, Roberto. Yo les comparto una pequeñísima presentación. Tengo un par de laminitas que me gustaría platicar con ustedes. Yo coincido plenamente con lo que se ha comentado en la presentación anterior. Me parece que la parte que tiene que ver con la cultura y la parte que tiene que ver con el patrimonio, no únicamente el patrimonio natural. Me parece que durante los primeros años del movimiento de la sustentabilidad o la sostenibilidad, estábamos muy enfocados a la parte medioambiental de la naturaleza. Yo coincido plenamente, hay que rescatar los mares, hay que bajarle el calor al mundo, hay que trabajar para salvar los bosques y rescatar las tortuguitas y las mariposas en el caso de México. Me parece muy bien, pero los seres humanos vivimos en un medio ambiente cultural. Vivimos en conglomerados urbanos que, mal que bien, todos tenemos un patrimonio edificado, un patrimonio construido, y es ahí donde me parece que deberíamos empezar a trabajar de una manera, si me permiten decirlo, más científica. Es un hecho que durante muchos años, cuando menos en América Latina, nuestros modelos de desarrollo turístico han sido unos modelos más o menos casuísticos, donde estamos muy sujetos a la disposición, estamos muy sujetos al capricho del administrador vigente y muy pocas veces nos preocupamos por planificar el futuro de nuestros destinos. No importa si el destino, como en el caso de Andalucía, tiene un montón de años de construido, no importa si la ciudad tiene no sé cuántos siglos de construida, pues si estamos hablando de destinos nuevos, si estamos hablando de destinos que recientemente van surgiendo, de estos lugares donde los turistas van encontrando estas cosas que los hacen atractivos. Me parece que como sea, tendríamos que estar pensando, y sobre todo desde la academia, proponiendo mecanismos que pudieran eventualmente satisfacer esta necesidad. ¿Yo qué veo? Mira, yo veo que esta pandemia
efectivamente ha traído un montón de calamidades. Estaba yo leyendo ayer en la noche el nuevo ejemplar del barómetro del turismo de la OMT y lo que se ve es espantoso, ¿no? De enero de 2019, donde todavía teníamos por ahí un 4% de crecimiento con respecto a enero del 2018, a enero de, perdón, de 2021, donde tenemos un menos 87% de variación interanual. O sea, la verdad es que sí, la pandemia nos ha traído un montón de calamidades. Sin embargo, si me permiten ser optimista, yo creo que también la pandemia nos ha traído un montón de oportunidades. Yo creo que la principal oportunidad que nos ha traído la pandemia es esto que se mencionaba de este parón que hemos tenido en el sector turismo. ¿Y por qué lo veo como una oportunidad? Porque me parece que cuando estamos operando el turismo, es muy difícil tener un momento para sentarnos y reflexionar. Me parece que cuando estamos en la plena operación y están llegando estas grandes cantidades de turistas y visitantes a nuestros destinos, tenemos que atenderlos. No tenemos tiempo de sentarnos y reflexionar. Y reflexionar sobre esto que se comentaba, ¿sabes? ¿Qué se comentaba? Yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que todos los destinos turísticos tienen este mensaje que transmitir a sus visitantes. Todos los destinos turísticos, a través de su patrimonio cultural, a través de su patrimonio cultural material o inmaterial, a través de su patrimonio natural, a través de la misma conformación de sus grupos sociales, tienen algo que transmitirle a sus visitantes. De hecho, esa es la razón por la cual los visitantes vienen a vernos. Perdón. Por otra parte, yo creo que este momento de reflexión que nos llega con la pandemia tiene que ver en, a ver, sentémonos un momento y pensemos cómo estamos transmitiendo nosotros el mensaje. Yo creo que es un gran momento para hacer un examen de conciencia. Yo creo que es un gran momento para revisarnos, yo creo que es un gran momento para analizar cómo estamos entregando el producto. E insisto, me parece que la academia tendría una gran oportunidad para hacer un montón de trabajo de investigación profunda sobre las cosas que están pasando en nuestros destinos turísticos. Ya sé que todos quisiéramos que nuestro pueblo, ¿no?, fuera la capital mundial del turismo. Sin embargo, esto no sucede así. Hay que quitarnos los regionalismos, hay que ponernos en el zapato del turista y pensar, a ver, si yo fuera un turista, esto que tú me estás mostrando, ¿cómo quisiera yo vivirlo? Fíjate que no estoy diciendo cómo quisiera yo verlo. Yo creo que es un momento para analizar las condiciones de los destinos en cuanto a su conectividad, en cuanto a sus servicios turísticos, en cuanto a la capacidad de las atracciones que tenemos para generar actividades que hagan a los turistas tener experiencias y emocionarse. Yo creo que es un gran momento para buscar mecanismos innovadores, no solamente en cuanto al desarrollo del turismo en sí mismo, sino tal vez buscar nuevos mecanismos para gobernanza, nuevos mecanismos para la promoción, buscar nuevas formas a través de las cuales podamos garantizarle a nuestros visitantes que su visita va a ser segura, satisfactoria, que no vamos a dañar el medio ambiente, en fin,
¿Cómo podemos nosotros retomar esta nueva oportunidad? Yo creo que al final del día, ¿no? La pregunta es, ¿los destinos turísticos nacen o se hacen? Sí me queda claro, ¿no? que hay lugares en el planeta como la provincia de Andalucía en España que tienen una gran riqueza cultural, que tienen una gran riqueza natural y que es un lugar privilegiado del planeta. Y hay otros que pues tenemos mucho menos en términos del patrimonio, pero sea como sea, yo creo que los destinos turísticos no nacen. Y no nacen por decreto, ¿eh? Y por decreto de la administración pública menos. Los destinos turísticos hay que crearlos, hay que inventarlos, hay que hacerlos. Hay que hacer un diagnóstico del lugar. ¿Para qué? Pues para ver en qué condiciones nos encontramos. Un diagnóstico que incluya no solamente la parte turística. Yo creo que ese ha sido durante muchos años un lamentable error de visión de la gestión de los destinos. Hacemos diagnósticos y nos enfocamos a nuestros atractivos, nuestros servicios turísticos, cómo estamos en materia de capital humano. A ver, sí, pero el diagnóstico tendría que incluir todo. Tendría que incluir lo turístico y lo no turístico. Ya les cuento un poco a dónde va todo esto. Y este diagnóstico, por supuesto, debería estar hecho de acuerdo con las comunidades locales. Yo creo que la primera pregunta que tendríamos que hacer de la comunidad es, ¿turismo sí o no? Y que sea la comunidad quien decida esta primera interrogante. ¿Turismo sí o no? Y una vez que hemos decidido que turismo sí, y entonces pensemos, ¿turismo cómo? ¿Qué clase de turismo es el que yo quiero? Te voy a contar una anécdota. Estábamos trabajando en un país centroamericano, no voy a decir cuál, y nos pidieron que hiciéramos un plan de desarrollo turístico con la Universidad Anáhuac, para la cual colaboro hoy en día. Estuvimos viviendo el país por espacio de unos 6 meses. Yo puedo decir que lo recorrimos todo. Visitamos, platicamos con las comunidades. Al final presentamos el reporte, presentamos el diagnóstico y nosotros pensábamos que este país debería tener, por sus características, tiene una gran cantidad de grupos étnicos, tiene una gran cantidad de sitios naturales que son de una fragilidad muy alta. Nosotros decíamos, lo que tenemos que buscar para este país es un turismo de bajo impacto, pero de alto rendimiento. Cuando presentamos esto y le dijimos al responsable nacional de turismo, yo creo que el turismo aquí tendría que ser así, por las características de los grupos de acogida, por las características de los lugares de la naturaleza. La respuesta fue, no. Ustedes díganme, ¿dónde debemos poner un Cancún aquí en este país? Y a partir de ahí empezamos a platicar. La respuesta que le dimos fue, pues con todo respeto y con todo cariño, si usted lo que quiere es un Cancún, yo le diría que Cancún es un modelo único e irrepetible, que no es apto para las características del lugar, que no es lo que las comunidades locales quieren, no es el modelo de turismo que las comunidades locales quieren. Y bueno, la verdad es que no nos quedamos con el proyecto,
Pero lo que me lleva a esta reflexión es que las universidades, y sobre todo aquellas universidades que tenemos la oportunidad de interactuar con el sector turístico, deberíamos ser un poco como la conciencia, ¿sabes? A través de la reflexión científica, a través de la reflexión analítica, poder aportar estas áreas de conocimiento que los que están operando no tienen tiempo de hacer, no tienen tiempo de ver. Nosotros a través del trabajo académico sí podríamos estar generando este valor añadido para el conocimiento de los destinos y poder definir conjuntamente cuáles serían las características de aprovechamiento del patrimonio en condiciones de sustentabilidad. Hay un trabajo que está pendiente en los destinos turísticos. Hay un trabajo de cadenas de valor que no se... Llevamos, 30 años platicando de cadenas de valor en América Latina. Bueno, pues los destinos turísticos, como la casa de uno cuando hace una fiesta, los destinos turísticos deberían estar listos antes de que lleguen los turistas. ¿Te fijas? Esta es la maravillosa oportunidad que tenemos en este momento. Ahorita no hay turistas. Arreglemos la casa, pongamos las cosas en orden, ¿no? Para que cuando vengan los turistas encuentren un lugar de plena satisfacción. Al final del día, gestionar un destino turístico es una gestión sustentable de un destino turístico, es una gestión sustentable del patrimonio para aplicarlo al turismo. Yo creo que al final del día tiene que ver con buscar las mejores condiciones para este lugar. Que este lugar tenga lo mejor en términos de lo social, de lo económico, ya se mencionaba, en términos de lo cultural, en términos de lo medioambiental, hablando sí de la parte del medio ambiente natural, pero ya decíamos también de la parte del medio ambiente donde vive la gente, y por supuesto las mejores condiciones en lo turístico. Comentaba hace un rato, me parece que en este sentido, la labor de la academia debería ser fundamental. Debería ser fundamental. Deberíamos de estar generando el conocimiento que permitiera alcanzar estas mejores condiciones. Y entonces, ¿cuántas líneas de investigación podríamos abrir a partir de esto? Es infinita la posibilidad que tenemos. Y en la medida que somos capaces de incorporar este conocimiento a la gestión, apoyemos a la gestión también, con datos, con información, con metodologías, con técnicas de gestión que permitieran efectivamente hacer esto sostenible. O sea, la tarea no está fácil, ¿no? Hay mucho que hacer, hay mucho que caminar. Yo, si me permites, terminaría tal vez con... tengo 5 minutos todavía. Regálame estos 5 minutos y te cuento un par de historias. Porque la gestión del destino es un proceso a través del cual la administración pública, quien gestiona el destino, busca alcanzar objetivos de desarrollo. El problema es que quien está a cargo de la gestión del destino no siempre es la gente que sabe de gestión del destino. No siempre es la gente que conoce. Vamos en el caso de América Latina, la experiencia nos ha demostrado, ¿no?, que la gente que está al frente del turismo no siempre es la más calificada. Por eso entonces, si la gestión lo que busca es alcanzar estos objetivos de desarrollo, pues debería ser un proceso planificado,
debería ser un proceso pensado, razonado, donde a partir de un diagnóstico se pudieran identificar estas características especiales que tiene el destino, para que a partir de ahí pudiéramos definir cuál es el modelo de desarrollo que le conviene al lugar, qué atractivos se deberían poner en valor, qué atractivos deberían ser intangibles para los visitantes, también se vale. ¿Qué áreas? ¿Qué zonificación? ¿Dónde van los hoteles? ¿Dónde no van los hoteles? ¿Cuáles son las densidades en el uso del suelo de la localidad? ¿Cuál es la capacidad de carga de los atractivos como para recibir visitantes? Ahí, otra vez, hay que dotar de instrumentos que permitan la generación de decisiones. No sé si se acuerdan de esta película es una película de dibujos animados, se llama Cusco, donde el emperador lo que quería era construir Cuscotopía. Construir Cuscotopía, como un capricho. Bueno, pues así Cuscotopía tenemos en cada uno de nuestros países. Hay que ayudar al gestor, hay que orientar al gestor, insisto. Me parece que la labor de la academia todavía está quedando a deber. Todavía está quedando a deber. Les comento para terminar este caso. En México, donde la academia intervino en un proceso de transformación del patrimonio. En México existe el programa de los pueblos mágicos. Lamentablemente, hoy día la administración pública ha decidido que los pueblos mágicos no son un programa útil para el turismo mexicano y retiraron la totalidad de los fondos que se asignaba para este programa. Pero este programa lo que buscaba era contribuir a la competitividad de los destinos, ¿no? Aquellos lugares que tuvieran algunos atributos, lo que buscaba es el desarrollo turístico integral, es un apoyo, es un programa donde a través de un fondo tripartita, federación, estado y municipio, se asignaban recursos para la puesta en valor de estos lugares y su transformación como destinos turísticos. Como ven, uno de los requisitos justamente es que existiera la voluntad de la sociedad para aplicar a este programa. Para lograr esto, cada uno de los 132 pueblos mágicos que existen, pues tuvo que elaborar un documento que se llamaba Agenda de Competitividad. La Universidad de Anáhuac, donde yo trabajo, nos encargamos de la elaboración de las agendas de competitividad de los 5 pueblos mágicos del Estado de México. El Estado de México es una de las entidades que conforman la federación en el país. Es este gran estado que rodea la Ciudad de México y en él hay 5 pueblos mágicos: El Oro, Malinalco, Metepec, Tepoztlán y Valle de Bravo. Pero así como se elaboraron estos diagnósticos, fueron elaborados por universidades, todos los 132 diagnósticos fueron elaborados por universidades. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues aplicamos una metodología de investigación y establecimos las condiciones actuales y la perspectiva para cada uno de los pueblos mágicos del Estado de México, que insisto, son los que la Universidad de Anáhuac fue la que los hizo. En algunos casos, como en el caso de Tepoztlán, la universidad viene haciendo la actualización, el seguimiento, y seguimos aportándole a este pueblo mágico instrumentos, insumos a través. Otro día que me invites te cuento de todo lo del programa, pero bueno, cada pueblo mágico debe tener un comité ciudadano de pueblo mágico,
que es como el comité ejecutivo del pueblo mágico, es donde se toman las decisiones, es donde se dice qué es lo que se va a hacer, qué camino, qué se va a poner en valor, qué mecanismos inclusive de capacitación se requieren, en fin. Entonces nosotros hemos seguido trabajando de la mano con algunos de estos comités ciudadanos, particularmente en el caso de Tepozotlán. Le hemos hecho no solamente el seguimiento a su agenda de competitividad, sino les hemos dado algunos instrumentos a partir de la investigación científica que le han permitido alcanzar un nivel, digamos, adecuado en su desarrollo sustentable. Esto es un ejemplo, esto es un poco la reflexión que me nace pensando en, por un lado, la gestión de los destinos, esta preocupación porque la gestión sea una gestión planificada, sea una gestión ordenada, con base en un diagnóstico científico. Yo con esto termino, les agradezco la atención, les agradezco por supuesto la invitación a la Universidad Autónoma de Chile y en todo caso, bueno, pues yo quedaría a sus órdenes para preguntas y comentarios. No, muchas gracias a ti, estimado Víctor. Bueno, también de nuevo a Josefa. Y ahora, para no perder más tiempo, vamos a dar paso al conversatorio propiamente tal para que expongan sus preguntas y también para que haya alguna gestión aquí para alguna temática en particular que quieran profundizar también los investigadores, los presentadores. Entonces, quiero dejar con ustedes al moderador, el profesor magíster Sebastián Pino, quien es magíster en alta dirección pública, es gestor cultural. También es alumno de nuestro magíster de gestión del patrimonio y turismo sostenible, que está en su proceso final. Y es parte también del equipo de Cintur Nahuelbuta, que es un proyecto que desarrolla el Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Chile y que se está llevando a cabo en estos momentos y en el que él participa fuertemente. Así que es un conocedor de la temática del patrimonio y de la gestión del turismo sostenible, así que los dejo en buenas manos con este moderador. Estimado Sebastián, te dejo el mando. Gracias, director. Se pasó, muy amable. Un gusto conocerles, Esteban, Ángeles, Josefa, Víctor. De verdad estoy así maravillado con todo lo que nos están contando. Yo desde principiante en lo que ustedes nos relatan y nos muestran, como parte también de este patrimonio como alumno, de este magíster como alumno, magíster de patrimonio y turismo, este binomio bien interesante, bien potente, que nos entrega muchas oportunidades. Hoy día está stand-by por esto de la pandemia, pero hay muchas oportunidades en ese ámbito, y de hecho por eso yo me interesé en hacer este magíster también, porque conocía mucho lo del patrimonio como gestor cultural, me ha tocado trabajar en municipios, desde ahí empecé a entender la potencialidad que tenía el patrimonio para generar desarrollo, y por eso me interesó mucho esto. Yo no conocía tanto el turismo, desde la guata, digámoslo así, y en este trabajo municipal intenté integrar, inicié una oficina de patrimonio y de ahí intenté integrarlo en turismo, pero los municipios en este país son bien complejos de articular. Está muy enquilosada la gestión municipal, pero amén de eso, creo que hay oportunidades y hay opciones para poder gestar desde el mismo territorio, gestar acciones que nos permitan relevar el patrimonio, integrar una estrategia turística y desde ese punto de vista podamos generar desarrollo local y sostenible, que es lo que hoy día es necesario, como nos contaba Víctor y también nos precisaba Josefa. Bueno, Ángeles, ojalá nos veamos prontamente por allá por Córdoba. Me interesa mucho seguir la línea que nos comentabas, esto de poder investigar y aportar un poco desde la academia a este desarrollo que podemos instalar en este país y desde el punto de vista local. Eso, chiquillos, los que están conectados, tenemos 26 asistentes en este momento. Por favor, que abierto el panel para que puedan generar sus preguntas con respecto a estas exposiciones que tuvimos recién, que estuvieron muy interesantes. Ahí esto de
los pueblos mágicos que nos contaba recién Víctor. Es una política pública que se instaló por ahí por el 2001, si mal no recuerdo, y que tuvo muchos beneficios. Ahí le vamos a ir generando preguntas a Víctor para profundizar un poco en esa idea que me parece bien interesante como modelo para poder ponerlo en práctica quizás de una manera más pequeña en nuestro país. Entendiendo que el escenario político también tiene mucha incidencia en esto, y ahí quiero preguntar más rato algo sobre eso, sobre esa temática específica. Y también acá en nuestro país, el tema del patrimonio aún está en pañales. Nosotros recién estamos levantando una ley del patrimonio, hoy día lo pusieron su urgencia en el Congreso, pero todas las entidades que están relacionadas al patrimonio quieren bajar esa ley porque no concuerda o no conversa con todas estas legislaciones vigentes a nivel internacional, la UNESCO, por ejemplo, que nos habla, o la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, que nos habla desde otro sentido, tiene otra mirada más bien justamente de cuidar el patrimonio, no así como lo plantea la ley actual, que habla más o se orienta más al tema ¿cómo decirlo?, del desarrollo económico, y donde el patrimonio no tenga tanta incidencia en ese desarrollo económico, o que permita que ese desarrollo económico siga surgiendo, muchas veces pasando a llevar incluso el mismo patrimonio. Acá en Chile, no sé si sabe Ángeles, Josefa, Víctor, lo que pasa con los bienes culturales o de interés cultural. Acá todavía no son... no se le ha dado tanta importancia. Muchas de estos bienes patrimoniales inmaterial, se queman literalmente para poder dar paso al progreso de nuestro país. Bueno, en ese sentido yo quería preguntarle para iniciar este conversatorio, ahí están apareciendo las preguntas. Muy bien, están apareciendo varias preguntas, chiquillos, los invito, ahí vamos a elegir preguntas para poder generar esta conversación. Quería preguntarle a Josefa, porque nos mostró cifras que eran bien lapidarias con respecto a cómo ha tratado esta pandemia al turismo y el patrimonio cultural en Andalucía. Entonces, desde ese punto de vista, quería preguntarle qué visión tienen en cuanto a la recuperación de este turismo de manera rápida, de este activo económico, de manera rápida post-pandemia. Estuve leyendo harto sobre el turismo de proximidad, no sé si lo tienen incorporado dentro de esa visión, de esta posible estrategia que tengan para poder empezar a dinamizar este turismo cultural. Bueno, sí, a su pregunta le puedo responder que evidentemente después de este parón que ha habido, bueno, que sigue habiéndolo todavía, el turismo se ha paralizado. Lo que sí es verdad que en el momento que se han abierto un poco las puertas, pues estamos confinados a nivel provincial, y dentro de cada provincia los distintos ayuntamientos están haciendo una política de reconvertir ese turismo dentro de la provincia a nivel rural, a nivel natural, no tanto a nivel fuera de la comunidad, porque no podemos salir cada uno de nuestras provincias, pero sí hay un interés por los distintos ayuntamientos de crear unas expectativas más hacia adentro, hacia la propia ciudad, los propios pueblos, la provincia, y fomentando pues lo que se puede dentro de esa posibilidad. En el momento que se puedan abrir las fronteras, pues podremos comunicarnos con las distintas provincias, pero de momento es que no podemos salir. Y son las políticas locales las que están ahora mismo ayudando un poco a que se lleve a cabo alguna propuesta, y además estamos todavía a expectativa, porque esto no sabemos cómo va a salir. Es que en muchos casos no tenemos ni cifras, porque es que está todo en el aire. Y siguiendo un poco con lo de Andalucía en general, sabemos que tiene mucho patrimonio histórico, que en el fondo sacarle el polvo, ponerlo en valor y difundirlo para generar rutas o estrategias que fueran turísticas para generar economía. Pero ¿han visto dentro de este trabajo
hay patrimonio que obviamente no es tan antiguo y que se va suscitando de manera natural o orgánica desde la propia historia cercana, no yendo tan a siglos atrás, sino que a lo mejor años atrás. También se va generando historias, se va generando patrimonio. Desde ahí han visto oportunidades con respecto a cosas que no sean tan históricas, sino que sean más bien a historias recientes, que se puedan, por ejemplo, nosotros nos pasó acá en Chile que tuvimos un estallido social en 2019 y aparecieron un montón de símbolos que ya se está conversando y se están articulando formas de poder relevar todos esos símbolos, todos esos murales que quedaron estampados en distintas partes de Santiago, para relatar una historia y que en el fondo posterior, como decía el profesor delante, en el fondo el patrimonio rescata parte de la historia, lo vuelve al presente. Y esta es nuestra historia reciente y podría transformarse, o ya creo que se transformó en nuestro patrimonio porque ya es identitario de un momento específico de nuestra historia. ¿Allá ocurre o se le da valor a ese tipo de acciones o todo se enfoca lisa y llanamente a esto del patrimonio ultra histórico, por decirlo de alguna manera? No, realmente, bueno, las primeras leyes de protección del patrimonio sí daban como un objetivo el proteger a todos los bienes que tuvieran antigüedad. Se protegía por la antigüedad, 100 años de antigüedad, y así sucesivamente las leyes han ido modificándose. Y de hecho, hoy día se contemplan muchos, por ejemplo, las poblaciones de mineros, pues se conservan, que están todavía, pues de hace relativamente poco tiempo, que se han dejado de usar, pues están siendo conservadas y están siendo protegidas. Es decir, que hay un interés mayor, no obstante, existen todavía muchas cosas, por supuesto, que no se contemplan, muchas cosas que no están a lo mejor dentro de los gustos de la administración competente, pero sí es verdad que se tiene una mira también para la protección más cercana a nosotros que estamos viviendo ahora mismo. No sé si mi compañera María Ángeles tiene algún dato más concreto de eso. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, María Ángeles. Sí, yo quería añadir, por ejemplo, a lo que ha dicho la profesora Mata, que de hace unos años acá se está potenciando mucho el patrimonio industrial, porque se venía destruyendo sistemáticamente. Y entonces ahora pues están surgiendo iniciativas, sobre todo con carácter local. Por ejemplo, el otro día hablando con una alumna del máster, está haciendo su trabajo fin de máster sobre Villaviciosa de Córdoba, que es un pueblito que hay justo en el norte de la provincia, que es lo que tiene sobre todo es riqueza paisajística, no tiene monumentos históricos, artísticos, no, es sobre todo un potencial paisajístico. Y casualmente había en el pueblo una alcoholera, donde se hacía tradicionalmente alcohol. Bueno, pues ahora se ha convertido en un hotel, pero es un hotel con encanto, que tiene, que además explica la historia de la alcoholera y tal. Quiero decir con esto que, por supuesto, hay muchas iniciativas que lo que pretenden es resaltar ese patrimonio que ha sido más dado de lado, ¿no? Que frente a un patrimonio tan ostensible como puede ser el que nos dejó el califato omeya de Al-Ándalus, ¿no? O otra cuestión mucho más relevante, la declaración o la inscripción en la lista de Patrimonio de la Humanidad del Festival de los Patios, que mucha gente confunde, se cree que lo que se está protegiendo, lo que ha protegido la UNESCO son los patios como arquitectura, y no es así. Lo que se está protegiendo es la forma de vida en esos patios, en esas casas patio tradicionales de Córdoba. Bueno, podríamos seguir así hablando, pero no voy a dar una conferencia en paralelo. Quiero decir que sí, que claro que sí, que hay ejemplos muy interesantes. No, y como dices bien, María Ángeles, hemos tenido trabajo de fin de máster. Yo en concreto dirigí uno de Peñarroya,
pues, que decir que todos son temas mineros, de cómo han ido evolucionando las minas, las poblaciones también. En Río Tinto también tenemos aquí en Huelva, hay museos, hay recorridos también turísticos por las partes de las minas con trenes antiguos que se dedicaban al transporte de mercancías. Es decir, hoy día pues será que hay una falta de protección hacia tantos elementos como están saliendo, porque están saliendo muchísimos y de carácter inmaterial estamos constantemente actualizándonos. Y hay bastante que ver, desde luego. Exacto. Solo añadí la gastronomía. Bueno, muchísimo la gastronomía. Se está teniendo eso un boom ahora. Eso. Gracias, Josefa, y gracias, Ángeles, por responder a esta pregunta. Vamos a publicar acá, tengo una pregunta de Luz Andrea. Me dijeron que apretara el botón publicar y aparece la pregunta. Y esa pregunta es para Víctor, pero yo no puedo ver la pregunta. No sé si ustedes la ven, no sé si Víctor la ve. Apreté el botón y desapareció en mi... Sí, hay 3 botones arriba que dice New, Published y Dismissed. Y Publicar. Está en el medio, dice Publish, ahí ya aparece. Víctor me acaba de salvar. Y la pregunta dice lo siguiente. Planteó como algo fundamental acordar con la comunidad si se debe apostar o no por el turismo. Pero la comunidad no es un todo homogéneo, claro, sino que representan desacuerdos a nivel interno sobre el enfoque del desarrollo local y turístico. Una de las responsabilidades de la academia es analizar posibles impactos y escenarios futuros para que la comunidad dirima su decisión. Teniendo esto en cuenta, y viene la pregunta, ¿qué posición debe asumir la academia sobre el sobre el fomento del turismo tras observar las consecuencias de la pandemia? Esa es la pregunta en específico. Va a parecer que esta es una salida lateral de respuesta. Créanme que no le voy a dar vuelta. Lo que pasa, como siempre que trabajamos con comunidades, lo que sucede es que no hay 2 comunidades que sean iguales. No habría para esta pregunta una respuesta única. Es decir, cada comunidad tiene sus propias características, sus propios valores, su propio conjunto de creencias y tradiciones. La respuesta sería, ¿qué debemos asumir como academia? Yo creo que eso te lo va a decir justamente el diagnóstico. Cuando hacemos el diagnóstico a la comunidad y luego venimos y presentamos ese diagnóstico con la comunidad, estoy hablando de un proceso de planificación participativa. Estoy hablando de un proceso de planificación, ya sé que lo que voy a decir va a sonar medio raro, pero es un proceso de planificación democrática. Donde todos los que tengan algo que decir tienen derecho a decirlo, donde todos se tienen que sentir representados y donde todos asumimos que el acuerdo de la comunidad es el que vale. Entonces, en función al diagnóstico, tendríamos que venir nuevamente con la comunidad y entonces decidir conjuntamente con ellos cuál es este modelo de desarrollo o hacia dónde queremos llevar la actividad turística. Si queremos llevar la actividad turística, insisto, también se vale decir, yo no quiero turismo, Nosotros somos una comunidad agrícola que nos hemos dedicado toda la vida al cultivo del maíz y así somos muy felices y así nos va muy bien y así tenemos lo que necesitamos. No queremos ser turísticos. Y eso, insisto, también se vale. Entonces, la respuesta es mi estimada Luz Andrea, muy situacional. ¿Por qué? Pues porque depende justamente del diagnóstico que hagamos desde la academia y que validemos con la comunidad y que entonces sí, en conjunto, a partir de una metodología de planificación participativa, podamos llegar a conclusiones conjuntas y que sean de validez. Ya sé que no va a faltar una voz que diga, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, pues siempre hay que partir del interés comunitario
del interés y el mayor beneficio para la comunidad. Yo así lo vería. Sí, bueno, tomándome tus palabras, esa es la importancia también que radica en tener un magíster como este, que sea académico, que nos permita obtener las herramientas para poder investigar sobre esto. Yo, no por ser autorreferente, pero yo desconocía lo que era la gestión turística hasta que viví este magíster, y desde ahí obtuve las herramientas que hoy día me permiten estar interviniendo en Nahuelbuta, en un proyecto bien ambicioso y bien hermoso, que tiene que ver justamente con lo que plantea Víctor de generar esa gobernanza. Uno puede desde la academia investigar, que es súper necesario, porque tú ahí obtienes los datos precisos o los datos supuestos para poder intervenir, y el trabajarlo con la comunidad te permite, de alguna manera, ver si esos datos son tan precisos como tú esperabas, y de ahí precisar aún más, y te permite obviamente generar esa gobernanza que es tan deseada al momento de poner en valor para poder generar estrategias turísticas más bien. Desde ahí quería preguntarle, no sé, a Víctor o Josefa, y entendido que ustedes ya han intervenido en territorio, ¿qué tan importante es que los municipios tengan herramientas o más bien las competencias para poder tratar el tema del patrimonio, que dominen el tema, que haya gente que sea experta para poder relevar el patrimonio y desde ahí llevarlo a una gestión turística? Porque acá en Chile, por ejemplo, gran parte de los municipios de este país, de los 340 y algo, 43 creo que son, muy pocos tienen oficinas de gestión patrimonial. Entonces, desde ahí nos perdemos en esto de relevar el patrimonio para generar una estrategia turística y que nos permitan de repente apalancar desarrollo económico desde esos activos. Entonces, desde vuestra experiencia, ¿qué tan importante ha sido que los municipios tengan ese conocimiento y esas competencias para poder gestionar el patrimonio? Ahí le dejo la palabra a cualquiera de los dos que quiera responder. Si quieres, yo te puedo hacer un comentario desde la experiencia de haber participado muchos años en la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. ¿Qué aprendimos al final? O sea, es sumamente importante que haya alguien en el municipio que sea capaz de entender siquiera qué es lo que esto significa. Es fundamental. ¿Qué pasa cuando no lo tenemos? Yo creo que ahí es donde, insisto, al final del día entendimos que no es necesario que el municipio engorde su estructura con una oficina que se encargue de vigilar el patrimonio. Entendimos que si podemos hacer sociedades con las instituciones de educación superior, entiéndase las universidades, estas funcionan como un implant, ¿no?, del municipio con la universidad, y la universidad es la que va apoyando la labor de gestión del destino en cuanto a lo cultural y en cuanto a lo turístico. Acá en México funcionó muy bien este binomio. Las universidades tomaban al municipio, y donde el municipio tenía este hueco, bueno, pues un grupo de investigadores, ¿no?, con esta línea de investigación entraban y apoyaban al municipio. Es un ejercicio que funcionó, insisto, hasta la administración anterior. Lamentablemente la administración presente no, el tema de lo sostenible, el tema del turismo no está en la agenda del actual presidente. Y bueno, la otra lección que aprendimos es: estos procesos funcionan en tanto la iniciativa privada se los apropia. En tanto la sociedad civil y la iniciativa privada se los apropia. El programa Pueblos Mágicos, insisto, se quedó sin recursos. El gobierno dijo cero dinero para el programa. Se acabaron estos fondos tripartita, que eran de donde se hacían todas las tareas y las obras, pero pues los comités ciudadanos siguen existiendo. Hoy día hay una Asociación Nacional de Comités Ciudadanos de los Pueblos Mágicos,
Y entonces los pueblos mágicos siguen teniendo esta vigencia, aún sin el recurso que el gobierno aportaba. Entonces, sí es importante, pero insisto, creo que estamos en un momento donde tenemos que buscar caminos alternativos de gobernanza, donde si el municipio no tiene esta capacidad, pues busquemos quién podría suplir esta deficiencia y apoyar, porque al fin del día la universidad tiene esta obligación con la comunidad donde está insertada. La universidad tiene un compromiso social, no solamente de generar conocimiento, sino de interactuar con la sociedad donde está inserta. Me parece que desde ese punto de vista, la universidad se convierte en un aliado indispensable para este tipo de circunstancias. Ese sería mi comentario. Gracias, Víctor. Josefa, ¿algo que agregar? Sí, yo, bueno, quería solamente hacer algún comentario. Yo no tengo experiencia porque no he trabajado desde dentro del ayuntamiento, pero sí he trabajado y he podido utilizar documentación y temas que tenían los ayuntamientos. Entonces creo que el papel del ayuntamiento es importante. Desde luego no todos tienen las mismas competencias, pero sí tienen competencia a nivel, por ejemplo, de urbanismo por parte de los mismos ayuntamientos, de los mismos provinciales, y al tener unas competencias, pues no sé, en las normas subsidiarias o el planes urbanísticos, pues tienen competencia también a todos los niveles. Y sí es verdad que a veces hay ayuntamientos que no tienen una capacidad o una respuesta a nivel urbanístico o que tienen poco personal, pero el papel me parece fundamental como lugar más cercano donde se puede uno dirigir y donde tienen mayor cercanía y mejor conocimiento de lo que ocurre en esa localidad, y los expedientes que tengan de administración y todo deben de estar ubicados en el ayuntamiento. Yo, de hecho, para muchos trabajos de fin de máster o fin de grado, remito a los alumnos que vayan a los ayuntamientos de donde están haciendo los trabajos, en primer lugar para que recojan la documentación que los ayuntamientos tienen. Posteriormente van a otros organismos, pero sí considero, por lo menos desde la experiencia que yo tengo, el papel de los ayuntamientos importante. No se puede generalizar, por supuesto. Claro. Bueno, desde ahí también la importancia del máster que ustedes tienen y esta posibilidad de doble titulación también de este magíster nuestro de gestión del patrimonio y turismo sostenible, porque es justamente un máster que tiene que ver con la gestión del patrimonio municipal. Y siento que acá en Chile hace mucha falta ese nivel de conocimiento para poder aportar en la construcción de esta gestión del patrimonio desde los municipios. Y por eso también es mi interés el poder vivir esa doble titulación. Quería preguntarle también a ambos, si quieren me contesta uno y después otro, ¿cuál es la importancia que ustedes le otorgan a las TICs en la gestión y la difusión del patrimonio? Y desde el punto de vista de esto de la gestión de los destinos inteligentes. ¿Le ha tocado trabajar? ¿Tienen experiencia con esto? ¿Y qué nos pueden contar al respecto? Para nosotros también es súper importante. De hecho, tenemos un ramo de TICs dentro del magíster nuestro. Hay cualquiera de los dos, no sé. Si le ha tocado trabajar con ellos. Me parece que es fundamental. Estamos perdiendo a Víctor. Una de las... perdón, parece que mi internet está Víctor, fallando. Perfecto. Decía, me parece que de cara a los nuevos consumidores, estar al día con las tecnologías de la información es fundamental. Los consumidores, los nuevos turistas, desde el proceso de selección del destino, ya acuden a las tecnologías de información, sus reservas, sus compras, todo lo hacen a través, el destino y
¿no? Hoy día, ¿qué número de estrellitas tienes en la globalizadora? Pues esa va a ser, esa es la medida de tu éxito como empresa turística. Me parece que los destinos turísticos deberían de trabajar muy fuertemente, sí en la parte de la sustentabilidad, pero en la parte de sustentabilidad como una más de las condiciones para transformarse en un destino inteligente. Esa es la experiencia que tenemos. Te contaría, ¿no?, que aquí se ha intentado hacer que estos pueblos mágicos, ¿por qué me refiero tanto a los pueblos mágicos? Los pueblos mágicos son entidades pequeñas, donde siempre va a ser mucho más sencillo iniciar estos procesos de transformación planificada que hacerlo. Imagínate hacerlo en la Ciudad de México, te va la vida y no acabas, ¿no? Entonces, hacerlo aquí, pues es mucho más sencillo, es como un laboratorio mucho más controlable, si lo queremos poner desde este punto de vista. Y entonces las decisiones, las soluciones, inclusive los alcances que puede tener un proyecto de esto, pues es mucho más sencillo. Bueno, pues en el caso de los pueblos mágicos, algunos pueblos mágicos empezaron a trabajar directamente con España en la implantación para transformarse en destinos inteligentes. Ahí la verdad es que sí me perdí de la pista. Sé que lo empezaron, sé que Tequila empezó, por ejemplo, sé que Cozumel en la isla del Caribe lo empezó, pero no sabría decirte. Sí considero que es indispensable. Gracias, Víctor. Josefa o Ángeles, si también nos quieren comentar algo al respecto. Bueno, yo solamente añadir que me parecen fundamentales las TIC porque, bueno, si antes empezaron poco a poco introduciéndose en nuestras vidas, ahora a través de la pandemia ya han venido para quedarse con nosotros, evidentemente, y eso lo vemos nosotros mismos, que todo lo hacemos ya igual que estamos haciendo esto, igual hacemos montones de cosas que antes eran inimaginables. Entonces, para la difusión del patrimonio igualmente, y para la educación, para todo, es un arma fundamental y bueno, que las mismas administraciones y todo tienen que cubrir esas faltas, por ejemplo, que hay en diversos pueblos que no llegan el internet, que hay alumnos que han estado confinados en sus pueblos y no han tenido acceso a los ordenadores ni a las clases virtuales. Entonces sí, la universidad ha puesto medios también, nuestra universidad en Córdoba ha puesto medios, ha dado ordenadores y ha dado instrumentos para que esos alumnos pudieran seguir las clases y pudieran seguir. Evidentemente queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que esto ha venido para quedarse y cada vez a mayor velocidad. No sé, mi compañera María Ángeles, que ya tiene más experiencia que yo en estas cosas, se puede aportar algo más. Bueno, sí, gracias. A mí me gustaría añadir algo, y es que recientemente se ha hecho una presentación precisamente en la Universidad de Córdoba de un libro que recoge las intervenciones o las comunicaciones que han presentado especialistas en relación con el impacto que ha tenido el COVID en el turismo. Y entonces, una cuestión que me parece interesante es que justamente por lo que estamos viviendo, ¿no?, de que se está intentando impulsar el turismo de interior, el turismo de cercanía, el turismo de proximidad. Salió allí una cuestión que me parece relevante anotarla aquí, y es que desde el INTUR, es decir, desde el Instituto Municipal de Turismo, que es una entidad dependiente del Ayuntamiento de Córdoba, junto con la Diputación Provincial, y explico, la Diputación es la institución de la que depende la política de los municipios. Es decir, el ayuntamiento funciona a nivel local, mientras que la Diputación es la que gestiona a nivel provincial. Bien, pues había surgido una iniciativa de aprovechar esta situación catastrófica en la que no está viniendo turismo y, por tanto, los gestores están un poco
a ver qué pasa y tal, pues dijeron, bueno, pues vamos a unar nuestros esfuerzos y vamos ahora, en este tiempo que tenemos un poco más de reflexión, pues para no pensar las debilidades. Y justamente detectaron que en los municipios la gente, los pequeños hoteles rurales, necesitan apoyo informático, sobre todo de cara a la gestión de reservas. Y entonces, bueno, pues ahí ha surgido una política de apoyo y demás para asistirles a través del INTUR y a través de Diputación y a darles apoyo para que la gestión de las reservas, por lo que decían antes mis compañeros, que ahora se hace mayoritariamente por directamente el interesado, el turista lo hace a través de Internet, pues darle apoyo a través de una plataforma común y para agilizar esas reservas y sobre todo también para darles más visibilidad, porque se encontraron con hoteles pequeños porque no tienen capacidad, por ejemplo, para pagar y mantener una página web propia, mientras que estas instituciones pues, pueden dar un soporte, ¿no? Me parecía interesante aportar esto, ¿no? Sí, súper, sumamente interesante. Voy a la última pregunta. Sería interesante profundizar incluso en este mismo tema, pero voy a cambiar un poquitito el tema, valga la redundancia, pero quiero, como es la última pregunta y quiero hacer el cierre, me gustaría que ambos, partiendo por Víctor, Josefa y Ángeles también, si te quieres sumar, nos pueden decir, para los compañeros que están conectados en este momento, compañeros que ya están viviendo el magíster y los que pueden posiblemente vivirlo, nos gustaría que nos contaran un poco desde el punto de vista de este binomio del patrimonio y el turismo, si efectivamente dentro de las experiencias que ustedes tienen ha sido un eje que permite impulsar desarrollo económico local, y me gustaría desde sus experiencias saber si es tan efectivo esto. Es algo que nosotros nos dan énfasis en el magíster, que está esa oportunidad, digámoslo así. Entonces quería ver como sus propias visiones desde su experiencia, que nos han contado latamente, que está muy claro que ustedes tienen. Quería partir por Josefa. Perdón, entonces, ¿a qué se refiere? Si el eje de la economía puede ir fundamentalmente referente al turismo. El turismo con el patrimonio, este binomio, unidos, sí. Relevando el patrimonio, poniendo una estrategia turística, ¿puede impulsar, puede ser un impulsor de desarrollo económico, en este caso para Andalucía? Bueno, claro, el turismo es una fuente principal y junto con el patrimonio como objeto principal de ese turismo para fomentar la economía. Lo que sí es muy triste que una economía de un país dependa solamente de lo que genera el turismo, porque en un caso, como se puede dar en estos momentos, pues produce una crisis total. Y además el turismo y el patrimonio genera muchísimos más sectores que están unidos a ello. Entonces es mucho más complicado. Pero es fundamental que se desarrollen, porque van unidos al desarrollo de la ciudad, en la difusión, enriquece no solamente a las arcas de la ciudad, sino a las personas, a cada una de las personas, esa difusión y ese conocimiento del patrimonio. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, claro. En el fondo, para que los compañeros también se vayan empapando de esta información y vayan entendiendo que sí hay oportunidades que se pueden desarrollar a partir de este conocimiento del turismo en base también al patrimonio. No sé si Ángeles quisiera agregar algo al respecto. Sí, a mí me gustaría añadir que, bueno, es una espada de doble filo. Yo veo que efectivamente, como dice la profesora Mata, pues tiene un impacto económico brutal y en España se ha hecho sentir, vamos, en toda su amplitud. En Andalucía también, muy especialmente, ha golpeado brutalmente, pero también quiero recordar que hace un poco más de un año, antes del confinamiento,
teníamos una saturación brutal de turismo. Es decir, que esto es, por eso digo lo de la espada de doble filo, porque es verdad que tiene un impacto económico muy importante, pero yo creo que a veces el tener el peligro, y permítanme la expresión natural, que es, se puede matar la gallina de los huevos de oro, porque hay que medir muy bien la capacidad de carga de los monumentos, de los paisajes, hasta qué punto merece la pena sobrecargar, o sea, sobrepasar esa capacidad de carga que tienen los monumentos o los paisajes y demás, ¿no? Hay gente que es muy crítica con esto, y yo creo que hay que también que sopesar pro y contra, y que se está generando un efecto que puede ser devastador, que ya lo estamos viendo en España, que son las ciudades convertidas en un parque temático. Cáceres, por ejemplo, y en el caso de Córdoba ya se está empezando a notar los efectos. ¿Por qué? Pues porque desaparece el supermercado de a pie, desaparecen las comodidades que tiene un barrio normal, porque es sustituido, esos locales son sustituidos por tiendas de recuerdos, por restaurantes, las casas son compradas para poner hoteles, y eso está generando que la gente no quiera vivir ahí, donde además es a veces hasta difícil andar por la calle, porque son calles estrechas, y cuando tú te ves a que ha desembarcado en la ciudad un tour operador con autobuses, macroautobuses de casi 60 personas, y te lo ves en calle estrecha, eso genera un efecto dominó que puede ser muy peligroso. Gracias. Estás con el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, Sebastián. Perdón, director. Víctor, no sé si nos quieres agregar algo de acuerdo a tu experiencia. Sí, yo coincido plenamente con lo que se ha comentado. En efecto, el patrimonio natural y cultural es la materia prima básica para el turismo. O sea, la gente viaja porque hay cosas que ver, porque hay cosas que conocer, porque hay cosas que hay que vivir, porque hay comidas que probar, porque hay experiencias que enriquecen la vida de los viajeros. Por eso la gente viaja. Si en Córdoba no estuviera la mezquita, pues entonces la gente diría, pues ¿para qué voy a Córdoba, no? Puedo ver aquí la iglesia del pueblo y pasa lo mismo. Pero no es así. Los turistas viajan por esta búsqueda. Me parece que el tema pasa por un problema de gestión. Me parece que el tema pasa por un problema de gestión. Yo creo que las ciudades, las localidades, los destinos turísticos bien gestionados son aquellos que tienen la capacidad justamente de decir hasta cuándo y hasta dónde queremos crecer y qué tipo de turismo queremos tener. A veces limitar el acceso a los turistas en cuanto a su número, de acuerdo a la calidad, de acuerdo a la capacidad del recurso, no se ve bien, pero son medidas que hay que tomar. Te pongo un ejemplo. Hoy día en una de las localidades costeras de México, el presidente municipal, Semana Santa, decidió cerrar la playa. Y dijo, prefiero que me insulten a tener la semana que viene miles de contagios y miles de muertos. Bueno, pues lo mismo pasa con las atracciones turísticas. A ver, prefiero que los turistas tengan que hacer fila, no sé, que tengas que hacer una reservación para visitar la Alhambra con un año de anticipación,
a seguir deteriorando este lugar que es patrimonio de la humanidad. O sea, yo creo que el problema pasa por un problema de gestión. Insisto, lamentablemente no tenemos planes de manejo de las ciudades, lamentablemente no tenemos estas herramientas que nos permitan decir hasta cuándo y hasta cuánto. Yo creo que esa es una gran responsabilidad que las universidades, a partir de procesos de investigación, a partir de propuestas de manejo, podríamos estar haciendo a las colectividades. Es un binomio que es un matrimonio indisoluble, dirían los antiguos. Turismo y patrimonio van de la mano. Lo único que hay que acordar es cómo va a ser este vínculo. ¿Quién tiene que decidir hasta cuándo y hasta cuánto? Es un trabajo que se tiene que hacer conjuntamente para el manejo del patrimonio y de los recursos. Yo creo que, insisto, el tema pasa por un problema de falta o de una gestión inadecuada. Sí, yo voy a tomarme las palabras de Ángeles también. Yo creo que esto de la gentrificación es sumamente importante. Y bueno, por eso también los invito, chiquillos, compañeros, a vivir los que aún no lo viven, vivir este magíster, y a compañeros que ya están viviendo este magíster, que ya están recibiendo este tipo de información, de poder tener mayor cuidado hasta dónde podemos llegar con este tipo de gestiones, relevando los activos culturales o patrimoniales culturales en base a una estrategia turística. No me queda más que despedirme. Le agradezco a Ángeles, Josefa, Víctor, no sé si está Esteban por ahí, por esta participación, por entregarnos tan importante información, por empaparnos de todo esto. Nos podríamos quedar conversando mucho rato, es muy interesante el tema. Y acá dejo a mi director, Roberto Moreno, para que continúe con el conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. No, solo nos queda agradecer a los participantes, a quienes asistieron, a quienes estuvieron conectados, a los que aún continúan, y también a nuestros amigos, a Josefa, a Ángeles, a Víctor. Gracias por estar, gracias por su tiempo, gracias por la gran presentación que nos han dado. Así que un saludo a todos y les doy el pie para si quieren despedirse o decir algunas palabras en general. Estimada Josefa. Pues nada, muchas gracias por invitarme a este coloquio. Para mí ha sido un placer y un regalo y me alegro muchísimo. Y para cualquier cosa que necesiten, estoy disponible. Muchas gracias, Josefa. Estimada Ángeles. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer compartirla con todos y animar sobre todo a los estudiantes a que se formen, porque hace mucha falta buenos gestores culturales. Nada, mucha suerte. Hasta luego. Muchas gracias. Estimado Víctor. Pues simplemente agradecer la oportunidad del privilegio de haber compartido con este panel tan interesante, tan profesional. Agradecer a la Universidad Autónoma de Chile la invitación y pues decirles a ti, Roberto, y a los demás colegas, pues que estoy a sus órdenes en la Universidad de Anáhuac, acá en México. Y bueno, pues que ha sido un privilegio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias de nuevo a todos, gracias a los participantes, gracias también al equipo de vinculación con el medio y difusión de la Universidad Autónoma de Chile, especialmente a Francia, por todo el apoyo que nos dieron, y a Sebastián también por ser el moderador de hoy. Así que muchas gracias a todos, que tengan un buen día y esperamos verlo en otra oportunidad en alguna de las actividades del Magíster de Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible y también ser parte de él. Gracias. Igualmente, gracias.